Módulo 3. 5 claves de la inocuidad alimentaria. Objetivo: que los manipuladores conozcan las recomendaciones y cuidados necesarios en la manipulación de alimentos para la prevención de ETA. 5 claves de la inocuidad alimentaria. Todos los días, personas de todo el mundo enferman por los alimentos que comen. Estas enfermedades se denominan enfermedades de transmisión alimentaria y son causadas por microorganismos peligrosos y o sustancias químicas tóxicas. La mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria se pueden prevenir con una manipulación apropiada de los alimentos. Las 5 claves para la inocuidad de los alimentos desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud son una serie de recomendaciones encaminadas a prevenir la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria. Constituyen una herramienta para promover prácticas seguras que se puedan aplicar en todos los ámbitos donde se manipulan y elaboran alimentos, ya sea un hogar, un comedor comunitario o un servicio de comida, desde la compra de los alimentos hasta su consumo. Los mensajes de las 5 claves son: Clave 1. Mantener la limpieza. ¿Por qué es importante mantener la limpieza? Aunque la mayoría de los microorganismos no provocan enfermedades, los microorganismos peligrosos están ampliamente presentes en el suelo, el agua, los animales y las personas. Además, estos microorganismos se encuentran en las manos, en los paños de limpieza y utensilios, especialmente las tablas de cortar, por lo que al menor contacto pueden propiciar su transferencia a los alimentos y causar enfermedades de transmisión alimentaria. Solo porque algo parezca limpio, no significa que lo esté. Una preparación adecuada de los alimentos puede prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria. Por ello, es fundamental lavarse las manos, lavar y desinfectar todas las superficies, equipos y utensilios utilizados en la preparación de alimentos. Proteger los alimentos y las áreas de elaboración de insectos, mascotas y otros animales. El equipo de personas que realiza esta tarea cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación de los productos que elabora. En cuanto a su condición personal, las reglas básicas que debe seguir son las siguientes: presentar un estado óptimo de salud, sin enfermedades respiratorias, de estómago, heridas o infecciones. Por esto, es importante que se realice exámenes médicos periódicamente, comunique inmediatamente a un superior ante síntomas de enfermedad y ante una herida en las manos, cortadura, quemadura, ampolla, se deberá desinfectar de la herida, cubrir con una venda y colocar guante o apósito impermeable. Lavado de manos. Con frecuencia, las manos transportan microorganismos de un lugar a otro, por lo que el lavado de manos es muy importante. Debería lavarse las manos antes de manipular alimentos, durante la preparación, comer. Después de ir al baño, manipular carnes rojas o de ave cruda, cambiar el pañal de un bebé, sonarse la nariz, tocar basura, manipular sustancias químicas, incluidas las utilizadas para limpiar, jugar con mascotas y fumar. El mismo debe realizarse de forma correcta, es decir, utilizando la combinación de agua y jabón. Ayuda a eliminar la grasa, las bacterias y la suciedad, mientras que el agua sola no es capaz de esto. El uso del jabón prolonga la duración del lavado y elimina la suciedad que los transporta al facilitar el frotado y la fricción de las manos. Otros aspectos importantes sobre la higiene personal son realizar un baño diario antes de ingresar al área de trabajo, mantener las uñas cortas y limpias, utilizar ropa limpia. No deben estar pintadas, esmaltadas ni usar uñas postizas, ya que pueden esconder bacterias y o desprender partículas en el alimento. Evitar el uso de joyas, maquillaje, relojes u otros elementos que, además de esconder bacterias, pueden caer sin darse cuenta en los alimentos o en equipos, pudiendo causar un problema de salud al consumidor o incluso un accidente de trabajo. ¿Cuál es la vestimenta adecuada para manipular alimentos? La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos, ya que contiene microorganismos y suciedad que provienen de las actividades diarias. La vestimenta apropiada debe ser compuesta de una gorra o cofia que cubra totalmente el cabello para evitar su caída, guardapolvo de color claro utilizado solamente en el área de trabajo, un barbijo que cubra nariz y boca, delantal plástico, guantes, deberán cambiarse con asiduidad. Calzado exclusivo, cerrado, con suela de goma, cómodo y de fácil limpieza. ¿Siempre debe usarse guantes? No.
El uso de guantes puede dar una falsa sensación de higiene, por lo que se tiende a manipular distintos tipos de alimentos y utensilios sin tener en cuenta que pueden transmitir la contaminación de uno a otro. El uso de guantes se puede reservar para la manipulación de alimentos listos para el consumo, como el armado de sándwiches, el emplatado final de los alimentos antes de servirlos al comensal, etc. Los guantes deben ser descartables, hechos de material impermeable y conservados limpios. Deben cambiarse periódicamente, dependiendo del alimento manipulado y siempre que la persona que los manipula toque algo diferente. No deberán tener agujeros y se colocarán con las manos recién lavadas. El uso de guantes no excluye la etapa de lavado de manos. ¿Cómo debe ser el correcto manejo de residuos? Los residuos que se generan en un establecimiento de alimentos contienen desechos de alimentos crudos, cocidos y deteriorados y son fuente de contaminación. Por lo tanto, deben tener un tratamiento adecuado. A modo de resumen, se recomienda no dejar que se acumule basura, desecharla con frecuencia, mantener los tachos de basura bien tapados y debidamente identificados. Usar bolsas de plástico descartables, impermeables y resistentes. Es recomendable utilizar doble bolsa. Lavar los tachos de basura con frecuencia. De preferencia, los tachos deben accionarse con pedal. En caso de no disponerse, pueden ser con tapa vaivén y se debe evitar el contacto con las manos. No acumular basura en áreas no designadas. Cerrar bien las bolsas antes de remover la basura y evitar que se desparrame en el piso. Limpieza y desinfección. Las bacterias pueden propagarse en los sectores donde se manipulan alimentos e instalarse en las superficies de mesadas y alacenas, en los equipos, en las tablas de cortar, en los utensilios y en las esponjas. Por eso, es muy importante implementar una correcta limpieza y desinfección. Las acciones de limpieza y desinfección se deben realizar en forma diaria para asegurar que todas las partes del local, pisos, paredes, techos, áreas auxiliares, estén apropiadamente limpias, incluyendo los equipos y utensilios que se utilizan en el establecimiento. ¿Qué se debe mantener limpio y desinfectado? Utensilios, cuchillos, cucharas, tablas, recipientes, afiladores de cuchillos y todos los utensilios que utilice dentro del establecimiento. Equipamiento, picadoras, procesadoras, mesadas, cámaras, heladeras y todo el equipamiento que esté en contacto con los alimentos en cualquiera de sus etapas de elaboración. Utensilios para limpieza, trapos y todos los utensilios que se utilicen para limpiar y desinfectar. Se recomienda el uso de toallas de papel descartables para la limpieza de las superficies. Estructura edilicia. Pisos, paredes, aberturas, desagües, sectores de almacenamiento de materias primas y productos terminados, unidades de transporte y todo lo que se considere necesario. Recomendaciones para la limpieza y desinfección. Es recomendable designar a un encargado responsable de la realización y supervisión de las tareas de limpieza y desinfección. Limpieza de utensilios y equipos que entren en contacto directo con los alimentos. La temperatura aconsejada del agua es 65 grados centígrados. Desinfección de utensilios y equipos que entren en contacto directo con los alimentos. Una práctica de desinfección recomendada es la utilización de solución de hipoclorito de sodio, lavandina, durante 5 minutos, preparada según indicaciones del envase. Secar al aire, no utilizar trapos. La desinfección puede realizarse con otros productos químicos desinfectantes, por ejemplo, alcohol al 70%. Siempre tener en cuenta que las superficies deben ser limpias antes de comenzar a desinfectar. Toda vez que se realice la desinfección mediante el uso de estos productos, se deberán eliminar completamente los residuos del desinfectante mediante un enjuague completo de la superficie tratada. Frecuencia. Todo el equipamiento y los utensilios se deben higienizar antes de comenzar la jornada de trabajo, al finalizar y a intervalos de 4-5 horas durante esta, a menos que se mantenga la sala a una temperatura inferior a 10 grados centígrados, en cuyo caso se podrán espaciar más los intervalos para la realización de las tareas de higienización. Se debe mantener en buenas condiciones de higiene y orden el lugar destinado a la eliminación de los desechos. Los tachos de basura se deben ubicar lejos de la zona de elaboración. Otras prácticas recomendadas sobre la limpieza y la desinfección. Lavar mientras se prepara la comida, de forma que los microorganismos no tengan posibilidad de multiplicarse. Lavar con especial cuidado los utensilios que se utilizan para comer, beber y cocinar que hayan estado en contacto con alimentos crudos o con la boca. Desinfectar las tablas de cortar y los utensilios que hayan estado en contacto con carne o pescados crudos.
Limpiar y secar los equipos de limpieza, ya que los microorganismos crecen con rapidez en lugares húmedos. Control de plagas. Las plagas constituyen uno de los vectores más importantes para la propagación de enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades transmitidas por alimentos. Las plagas consisten en apariciones masivas y repentinas de cualquier animal o insecto no deseado, por ejemplo ratas, ratones, pájaros, cucarachas, moscas y otros insectos que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Suelen portar los microorganismos en sus patas, piel, plumas, etc. Para proteger los alimentos contra las plagas, es preciso mantener los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados, mantener cerrados los cestos de basura y desechar la basura con regularidad. Mantener un buen estado de zonas de preparación de los alimentos, reparar las grietas y los agujeros de las paredes. Mantener los animales domésticos fuera de las zonas de preparación, expendio de alimentos. Clave 2. Separe alimentos crudos y cocidos. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? Los alimentos crudos, especialmente las carnes y sus jugos, pueden ser contaminados con bacterias peligrosas que pueden transferirse a otros alimentos, tales como preparaciones cocidas o alimentos listos para consumir, ya sea durante su preparación, conservación o transporte. La contaminación cruzada es la transferencia de contaminantes desde un alimento contaminado a otro que no lo está. Puede ocurrir de manera directa, por ejemplo, cuando los alimentos crudos como carnes, pollo o pescado o sus jugos se ponen en contacto con alimentos cocidos o listos para consumir. Una forma de que esto suceda es si en el estante superior de la heladera se coloca una fuente con carne cruda y sus jugos se derraman sobre las verduras ya higienizadas que están guardadas en el estante inferior. O bien, de manera indirecta, cuando por ejemplo las tablas y cuchillos utilizados para cortar carnes crudas luego son utilizados para cortar o apoyar alimentos listos para consumir sin una limpieza y desinfección previa. Recomendaciones para evitar la contaminación cruzada. Separar al realizar las compras y durante el traslado de carnes crudas y ponerlas en bolsas separadas del resto de los alimentos para evitar derrames o goteo de jugos. También separar los productos de limpieza de los comestibles. Separar físicamente durante el almacenamiento o la exposición, en cámaras, heladeras, exhibidores y dispensadores, los alimentos crudos de aquellos alimentos cocidos o listos para consumir. Separar físicamente o por intervalos de tiempo la manipulación de alimentos crudos o alimentos cocidos o listos para consumir durante la elaboración. Colocar las carnes crudas en recipientes cerrados en la parte inferior de la heladera o bien en el sector de la misma que el fabricante haya destinado a las carnes. Mantener todas las superficies, equipos y utensilios limpios. Lavar y desinfectar las superficies y utensilios entre la manipulación de alimentos crudos y alimentos cocidos o listos para consumir. Siempre que sea posible, utilizar toallas de papel descartable en lugar de trapos rejilla, repasadores, etc. Cuando no sea posible, estos se deberán limpiar, desinfectar y secar todos los días antes de comenzar a trabajar y luego de que hayan estado en contacto con alimentos crudos. Implementar un flujo de productos dentro del local que evite la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos o listos para consumir. Identificar. Usar recipientes y utensilios diferentes para manipular alimentos crudos y alimentos listos para consumir o cocidos, o bien lavarlos minuciosamente entre uso y uso. Para identificar tablas se puede utilizar un código de colores donde cada color se destine para manipular un tipo determinado de alimento: carnes, verduras, cocidos, etc. Clave 3. Cocine completamente. La correcta cocción mata casi todos los microorganismos peligrosos. Se recomienda cocinar el alimento de manera tal que todas las partes alcancen 70 grados centígrados. Dado que las carnes resultan un medio favorable para el desarrollo microbiano, requieren especial control de la cocción. Los trozos grandes de carne, pollos enteros y las preparaciones con carne picada, albóndigas, hamburguesas, pastel de carne, etc., son especialmente importantes. Respecto a estas últimas, esto se debe a que durante el picado, las bacterias que se encuentran habitualmente en la superficie de la carne pasan al interior, donde es más difícil alcanzar la temperatura de cocción necesaria para su eliminación. ¿A qué se refiere la cocción completa? Es una combinación de tiempo y temperatura.
Los alimentos crudos, como carnes o verduras, pueden contener bacterias patógenas como consecuencia de la contaminación del suelo o debido al proceso de preparación. Una de las medidas más efectivas es cocinar los alimentos a una temperatura interna de al menos 70 grados centígrados para matar las bacterias, aunque algunas pueden sobrevivir. Para asegurar la eliminación de bacterias patógenas en los alimentos, pueden utilizarse procesos equivalentes de tiempo y temperatura. Estos pueden involucrar temperaturas menores durante más tiempo. Por ejemplo, 68 grados, 15 segundos, 66 grados, 1 minuto, 63 grados, 3 minutos. Para estar seguro que las comidas se mantienen por fuera de la zona de peligro, entre 5 y 60 grados centígrados, se debe contar con un termómetro que nos indique la temperatura de manera periódica y posteriormente registrar los datos. ¿Cómo utilizar el termómetro? 1. Colocar el termómetro en la parte más gruesa del trozo de carne hasta llegar al centro de la pieza o en varios lugares cuando el alimento tenga forma irregular. Cuando se trate de piezas de poco espesor como hamburguesas o pechuga de pollo, el termómetro debe introducirse de costado. Si se trata de productos envasados en bolsas de plástico, deberá medirse doblando la bolsa llena alrededor de la punta del termómetro y esperar hasta que la temperatura se haya estabilizado. Para medir la temperatura de alimentos en paquetes congelados, debe colocarse el termómetro entre los paquetes. 2. Corroborar que la porción sensible del termómetro esté completamente sumergida en el producto. 3. Asegurarse que el termómetro no esté tocando un hueso o el recipiente, ya que puede ocasionar una lectura incorrecta. 4. Asegurarse de limpiar y desinfectar el termómetro cada vez que se utilice para evitar una contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. 5. Si se utiliza el mismo termómetro para medir la temperatura de comidas calientes y frías, deberá esperar a que el termómetro vuelva a la temperatura ambiente entre una medición y otra. ¿Se considera cocción segura en el microondas? Los hornos microondas pueden cocinar el alimento de forma desigual y dejar partes frías donde las bacterias peligrosas pueden sobrevivir. Por eso, resulta clave asegurarse de que el alimento ha alcanzado una temperatura segura de forma uniforme. ¿Es cierto que el fuego mata todo? La cocción de los alimentos, además de mejorar la patabilidad, el color o su sabor, también ejerce una función para garantizar la inocuidad. Mediante la cocción de los alimentos a más de 70 grados centígrados, se suele eliminar la presencia de posibles microorganismos patógenos. La cocción a temperaturas más bajas puede matar los microorganismos de ciertos alimentos, pero se precisa de más tiempo de cocción. Los efectos varían en función del tipo de cocción usada, ya que se aplican diferentes temperaturas según sea el método. No es lo mismo hervir que freír, dos procedimientos en los que las temperaturas que se alcanzan son distintas. Por encima de los 65 grados centígrados y a medida que sube la temperatura, las bacterias comienzan a morir, logrando así su destrucción. Sin embargo, algunas bacterias tienen la capacidad de formar esporas, una estructura que les otorga resistencia ante condiciones desfavorables como las altas temperaturas y luego, cuando las condiciones mejoran, se desarrollan y pueden continuar su crecimiento y multiplicación. También hay bacterias que producen sustancias nocivas, toxinas, que pueden causar intoxicaciones. Es por eso que si el alimento no se va a consumir inmediatamente, se debe refrigerar para su conservación. Clave 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Algunas bacterias pueden multiplicarse muy rápidamente si el alimento es conservado a temperatura ambiente. Por debajo de los 5 grados centígrados o arriba de los 60 grados centígrados, el crecimiento bacteriano se hace más lento o se detiene. La falta de control de las temperaturas de almacenamiento, en frío y en caliente, y cocción de los alimentos es uno de los factores más comúnmente asociado a la transmisión de las enfermedades transmitidas por alimentos. Es importante controlar que los alimentos estén fuera del rango de temperaturas denominado zona de peligro, entre 5 grados centígrados y 60 grados centígrados, y así disminuir la probabilidad de que las bacterias proliferen en todo momento, desde la recepción de las materias primas hasta el expendio y o servicio de las comidas preparadas. La persona que transporta materias primas y productos terminados debe conocer que el vehículo en el que se transporta los alimentos estará en todo momento habilitado, en perfectas condiciones de higiene y conservación y cumplimiento con los requisitos según el tipo de alimento que se traslada.
Almacenamiento en seco. Los alimentos secos y enlatados deberán conservarse a una temperatura entre 10 grados centígrados y 21 grados centígrados en ambiente protegido del sol y la humedad. Temperatura de refrigeración. Todos los alimentos que necesitan refrigeración deberán conservarse a una temperatura menor o igual a 5 grados centígrados, menor a 2 grados centígrados para carne fresca picada. Temperatura de congelación. Los alimentos congelados deben mantenerse a una temperatura entre menos 12 grados centígrados y menos 18 grados centígrados, excepto que en el rótulo del producto se especifique otra temperatura. Mantenimiento en caliente. En el caso de los alimentos que se mantienen o exhiben en caliente, la temperatura del producto deberá permanecer siempre por encima de los 60 grados centígrados. ¿Cómo descongelar los alimentos de forma segura? Los alimentos mal descongelados, que son sometidos a procesos de cocción, tienen el riesgo de contaminación microbiológica. Estos alimentos tienen una apariencia exterior de estar cocidos, pero en el centro se encuentran crudos, con lo cual las bacterias presentes en el centro de la pieza podrían sobrevivir. Los métodos seguros para descongelar los alimentos son: en la heladera, colocar los productos que se van a utilizar en la heladera con tiempo suficiente para que se descongelen. Es un proceso de descongelación lenta, pero a una temperatura que está fuera de la zona de peligro. Con agua potable, la aplicación de agua fría a chorro sobre el alimento. Este método ofrece inconvenientes en especial para piezas voluminosas porque el tiempo para descongelar se hace largo y permite la multiplicación de bacterias sobre la superficie al quedar expuesta a la temperatura ambiente y además implica un gran gasto de agua. Como parte de la cocción, los alimentos congelados en porciones chicas pueden cocinarse directamente, ya que el tiempo de cocción es suficiente para descongelar el producto y alcanzar la temperatura correcta en el centro de la pieza. En horno microondas, es un método de descongelación rápida. Dada la alta eficiencia térmica del horno microondas, la descongelación por este método resulta eficiente, pero el proceso debe ser seguido de la cocción inmediata del alimento, debido a que algunas áreas del alimento pueden calentarse durante el descongelado. Enfriamiento rápido de alimentos. Las operaciones de enfriamiento rápido de los alimentos y mantenimiento en frío son algunas de las etapas más importantes en un establecimiento que prepara alimentos para prevenir el crecimiento bacteriano y/o la producción de toxinas. Por lo tanto, luego de la cocción de los alimentos, es importante optar por alguna de las siguientes alternativas. Consumir inmediatamente, mantener en caliente a temperatura adecuada, por encima de 60 grados centígrados y por un corto periodo de tiempo, máximo de 4 horas. Si se supera esa cantidad de horas, descartar. Enfriar rápidamente y luego recalentar completamente previo a su consumo, al menos 74 grados centígrados en el centro del producto. Procedimiento para lograr el enfriamiento rápido. 1. La etapa de preenfriamiento busca descender la temperatura de cocción hasta 60 grados centígrados en un tiempo inferior a 30 minutos. 2. Reducir la temperatura desde 60 grados centígrados hasta 21 grados centígrados en 2 horas o menos. 3. Reducir la temperatura desde 21 grados centígrados hasta 5 grados centígrados o menos en 2 horas adicionales para un total máximo de 4 horas de todo el proceso. Recomendaciones para el enfriamiento rápido de los alimentos. Dividir en porciones pequeñas las piezas grandes. Colocar las porciones de alimentos calientes en los recipientes previamente enfriados, teniendo la precaución de dejar espacios entre las porciones para una mejor circulación del aire frío. La distribución de las porciones siempre se hará evitando su acumulación en el centro del recipiente. Colocar sobre fuentes con agua segura y hielo los recipientes con el alimento. Revolver con frecuencia, cada 15 minutos, los alimentos dentro del recipiente. Esto ayudará a que el enfriamiento sea más uniforme. Revolver también el hielo que rodea los recipientes, lo cual ayuda a la eficiencia del proceso. Colocar los recipientes en la heladera o cámara. En esta etapa se pueden emplear recipientes de hasta 12 centímetros de profundidad. No obstante, es necesario tener en cuenta que alimentos como sopas, cremas o similares no deben sobrepasar el nivel de 7 u 8 centímetros de profundidad. Lo mismo que preparaciones muy espesas no deben sobrepasar el nivel de 6 centímetros. Será necesario dejar espacios entre los recipientes, con lo cual el aire frío circula mejor y hace más eficiente el proceso. Medir la temperatura de los alimentos con un termómetro higienizado para observar si se cumplen los criterios para un enfriamiento rápido.
El material de los recipientes utilizados deberá ser acero inoxidable o aluminio, ya que hacen más eficiente la penetración del frío al alimento. El plástico u otros materiales reducen de manera considerable la eficiencia del proceso de enfriamiento. Transporte de materias primas y productos terminados. Las materias primas y los productos terminados deberán transportarse en condiciones tales que impidan la contaminación y/o proliferación de los microorganismos y protejan contra la alteración del producto o los daños al recipiente o envases. La manipulación de alimentos plantea riesgos de contaminación en cualquiera de las etapas del proceso, incluyendo el momento del transporte, ya sea de materias primas como así también de productos terminados. Esa contaminación puede ocurrir en el propio vehículo de transporte, en equipos o utensilios o a través del mismo personal que maneja los alimentos en esta etapa. Clave 5. Use agua y materias primas seguras. Los alimentos, incluyendo el agua y el hielo, pueden estar contaminados con bacterias y o sustancias químicas. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en alimentos alterados o mohosos. El cuidado de la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. ¿Qué es el agua segura? Es aquella que por su condición y tratamiento no contiene microorganismos ni sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de las personas. El agua sin tratar de ríos y canales no es segura. Además del agua potable suministrada por la red, agua corriente, es posible convertir en agua segura aquella que proviene de otras fuentes, pozo, aljibe, cisterna, etc. En ese caso, como la contaminación del agua no siempre se nota a simple vista o por el sabor, es necesario tomar medidas para cerciorarse que se está utilizando agua segura. ¿Cómo tratar el agua para que sea segura? Opción A, colocar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y dejar reposar 30 minutos antes de consumirla. Opción B, hervirla hasta que salgan burbujas durante 2 o 3 minutos y esperar a que se enfríe para utilizarla. De esta manera, se desinfecta el agua disminuyendo la probabilidad de presencia de bacterias patógenas, por ejemplo, la que contagia el cólera. Limpieza de tanques. Para que el agua sea segura en los hogares y establecimientos de alimentos, es fundamental mantener los tanques de almacenamiento de agua en condiciones higiénicas adecuadas. Para ello, es necesario limpiarlos con cierta frecuencia. Para mantener los tanques en adecuado estado de higiene, se recomienda limpiarlos y desinfectarlos 1 o 2 veces al año. Selección de materias primas seguras. Para que las materias primas sean seguras, se deberá seleccionar alimentos sanos y frescos, evitar los alimentos deteriorados o en estado de descomposición, lavar y desinfectar las frutas y verduras, especialmente si se van a consumir crudas, no consumir ni utilizar alimentos vencidos, desechar las tablas abolladas, hinchadas o deterioradas con óxido. No comprar paquetes o envoltorios que han sido abiertos o que tienen humedad. No comprar frascos que tengan fisuras o tapas flojas. En el caso de productos cárnicos, revisar que el paquete esté bien sellado y que no gotee líquido. En el caso de los huevos, revisar que no estén sucios ni rotos. Elegir alimentos listos para el consumo, cocinados o perecederos que estén conservados de forma adecuada, ya sea en caliente o en frío, pero siempre fuera de las temperaturas comprendidas en la zona de peligro, entre 5 grados centígrados y 60 grados centígrados. Controlar que la materia prima provenga de proveedores debidamente habilitados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente, SENASA, INAL, órganos de aplicación provinciales y/o municipales. Recomendaciones para la recepción y manipulación de materias primas. Al recibir y manipular los alimentos, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Las entregas se deben realizar en las horas de menor movimiento, permitiendo realizar una inspección adecuada. Planificar la recepción de los productos, asegurando un lugar disponible para almacenarlos. Verificar las características como olor, color, sabor, aroma y textura que corresponden a cada tipo de producto. Verificar la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para su conservación en congelación, refrigeración o en caliente. Almacenar de inmediato los alimentos en lugares apropiados y en las condiciones de temperatura indicadas por cada uno. Evitar sobrecargar las heladeras o congeladores porque esto reduce la circulación del frío y dificulta la limpieza del equipo. Evitar guardar cantidades importantes de alimentos calientes en grandes recipientes. Todos los alimentos almacenados deberán estar debidamente tapados. Rotulación de alimentos. Todo producto alimenticio envasado debe poseer rótulo completo y legible.
en el idioma del país donde se va a consumir. El rotulado de los alimentos tiene como objetivo suministrar a quienes lo consuman información sobre características particulares de los alimentos, su forma de preparación, manipulación y conservación, su contenido y sus propiedades nutricionales. En el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino se detalla la reglamentación para el rotulado de los alimentos envasados. Los envases deben indicar en su exterior obligatoriamente la siguiente información: denominación de venta del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, identificación del origen, nombre, dirección de la razón social, país de origen, localidad, número de Registro Nacional de Establecimiento, RNE, y Registro Nacional de Producto Alimenticio, RNPA, identificación del lote, fecha de vencimiento, preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda, información nutricional. En resumen, las 5 claves para la inocuidad de los alimentos promueven prácticas seguras de manipulación con el objetivo de prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos es la forma más sencilla de prevenir muchas enfermedades, incluso las transmitidas por alimentos. Lavar y desinfectar todas las superficies, equipos y utensilios utilizados en la preparación de alimentos. Proteger los alimentos y las áreas de elaboración de insectos, mascotas y otros animales. Separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir. Usar equipos y utensilios diferentes para manipular carnes y otros alimentos crudos. Conservar los alimentos crudos y cocidos en recipientes separados. Cocinar completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, huevos y pescados. Es recomendable utilizar termómetro para medir las temperaturas de cocción de los alimentos. En caso de no contar con uno, cuidar que no queden partes rojas en el interior de carnes rojas y pollo y que sus jugos sean claros. Hervir los alimentos como sopas y guisos durante al menos 1 minuto. La falta de control de las temperaturas de almacenamiento en frío y mantenimiento en caliente y cocción de los alimentos es uno de los factores más comúnmente asociados a la transmisión de ETA. Controlar que los alimentos estén fuera del rango de temperaturas denominado zona de peligro, entre 5 grados centígrados y 60 grados centígrados, es fundamental para disminuir la probabilidad de que las bacterias proliferen. Utilizar métodos seguros de descongelación, heladera, bajo chorro de agua segura, horno microondas o como parte de la cocción. Y aplicar el procedimiento recomendado para el enfriamiento rápido de los alimentos. Utilizar agua segura o tratarla para que lo sea. Emplearla para beber, hacer hielo, lavar alimentos, hacer infusiones, lavarse los dientes y las manos, cocinar y limpiar los utensilios de cocina y los cubiertos. Mantener los tanques de agua en adecuado estado de higiene, aplicando el procedimiento de limpieza y desinfección recomendado. Seleccionar materias primas seguras, evitar los alimentos estropeados, en descomposición o vencidos. Lavar y desinfectar las frutas y verduras, especialmente si se van a consumir crudas. Chequear el rótulo de los alimentos envasados. Verificar la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para su conservación en congelación, refrigeración o en caliente.